Buenos días. Lo que vamos a hacer ahora es ver el- lo que se conoce como un circuito RLC, serie sin fuentes. ¿Sí? Luego me voy a ocupar un material sacado de Khan Academy, lo que está aquí puesto, lo cual también se los envié a ustedes en el link, está en Moodle. ¿Sí? También subiré este video, por supuesto. Estamos hablando de modelar el circuito con una ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Lo que nosotros vamos a buscar es cómo resolver un circuito, ¿sí? Cómo resolver ese problema y la ecuación diferencial que se da a raíz de esto. Esto es un sistema de segundo orden, es decir, está descrito por una función de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden. Para este caso podemos decir que para un tiempo 0 menos la corriente en el inductor es de 0 amperes y para un tiempo 0 menos el voltaje en el capacitor con esta polaridad vale V sub 0. Es decir, inicialmente nosotros tenemos que el inductor para este caso está descargado y el capacitor está cargado. Solamente es para este caso. Pueden estar los dos cargados o uno de ellos, ya sea el inductor o el capacitor, pueden estar cargados. ¿Sí? Necesitan una carga inicial, ¿sí? Y no se contrarrestan. Pero eso sí, cualquiera de los dos debe de estar cargado, ¿sí? Para que esto pueda funcionar. Entonces, para un tiempo, eso es tiempo 0 menos. Para un tiempo 0 más, nosotros no sabemos cuál es la corriente en el inductor, ¿sí? Está obviamente, y para un tiempo 0 más vamos a buscar cuál es la corriente en el capacitor. Es decir, el interruptor se cierra en un tiempo 0 menos. Podemos escribir las ecuaciones, ¿sí? Teniendo la polaridad de voltajes de esta forma, más, menos, menos, ¿sí? Lo cual es una visión un poco diferente de lo que hemos nosotros trabajado, pero trabajemos de esta forma. Y nos están diciendo que si tenemos el sentido de corriente en este punto, vamos a tener que el voltaje en el inductor es igual a más L de convención pasiva de signos y que el voltaje en la resistencia es menos, porque está entrando por el terminal negativo de la corriente convención pasiva de signos, y el voltaje en el capacitor, ya que la corriente está entrando por el terminal negativo del voltaje que nosotros estamos poniendo, es igual a menos, es 1 entre C, la integral de menos la corriente con respecto al tiempo. Si nosotros hacemos un KVL a lo largo de esa trayectoria, vamos a tener por lo tanto más VL menos V sub C menos V sub R, lo cual era de esperarse, ya, más V sub L menos V sub R menos V sub C es igual a 0, y podemos reemplazar los términos de voltaje con los correspondientes de corriente, lo cual nos daría que esto es igual a L por la primera derivada de la corriente con respecto al voltaje más R por la corriente más 1 entre C, la integral de la corriente con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces tenemos una ecuación integro diferencial. Para poder tener una ecuación diferencial, una integro diferencial, hacemos la primera derivada de toda la ecuación. Y la primera derivada de toda la ecuación nos daría, por lo tanto, L, la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, más R por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 1 entre C por la corriente. Esta es la ecuación que describe el comportamiento de un circuito RLC serie sin fuentes, ¿sí? Es una ecuación diferencial homogénea ordinaria de segundo orden. Homogénea porque sus coeficientes son términos constantes, ¿sí? Cada término está relacionado con una corriente y sus derivadas. Es decir, no tenemos relaciones entre otras derivadas, ¿sí? Es constante. Entonces vamos a proponer una solución. La solución propuesta para esto va a ser que la corriente tenga la forma K, una constante, un parámetro ajustable, como dice, que representa la amplitud, E a la ST, a donde S, que es lo que acompaña al tiempo, S va a tener unos valores de 1 entre tiempo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como la frecuencia natural del circuito, ¿sí? Esto va a ser luego el kernel laplaciano que vamos a estar utilizando cuando veamos transformada en los sistemas eléctricos lineales 2, ¿sí? Y entonces probamos la solución. Veamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Veamos, si nosotros hemos supuesto esa corriente, vamos a tener L por la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo de K por E a la ST, más R por la primera derivada de la corriente con respecto de la corriente, que en este caso es KE a la ST, más 1 entre C, K por E a la ST. Por lo tanto,
tendríamos que en el término que tenemos en medio, esto será igual a la primera derivada, es igual a S por R por KE a la ST. ¿Sí? Nos tendríamos eso. Y la segunda, si nosotros lo derivamos una segunda vez, ¿sí? Tendríamos S cuadrado K por E a la ST. De tal modo que el término L por la segunda derivada del tiempo, la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, tendríamos S cuadrado L K E a la ST. Sustituyéndolo tendríamos esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación, sustituyendo la ecuación diferencial, tendríamos S cuadrado por L por K E a la ST más S por R por K por E a la ST más 1 entre C K E a la ST. Si sacamos un factor común, K E a la ST, tendríamos S cuadrado por L más SR más 1 entre C. Es lo que nosotros vamos a conocer como ecuación característica del sistema. ¿Qué caracteriza el sistema? Y el sistema está caracterizado por la relación que vamos a tener del valor de inductancia, valor de resistencia y el valor de la capacitancia. ¿Sí? Entonces, las soluciones de estos términos igualadas a 0 son tres. Que K sea igual a 0, que S sea igual a menos infinito, o que S cuadrado por L más S por R más 1 entre C sea igual a 0. Está claro. Entonces, la solución lógica es la ecuación característica. S cuadrado por L más S por R más 1 entre SC. Y eso es lo que conocemos como la ecuación característica de un circuito RLC serie. Y entonces, nosotros sabemos que de una ecuación cuadrática, la solución es igual a menos B más menos de una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c. La solución es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Si sustituimos los valores de r, l y c, nos daría menos r más menos raíz cuadrada de r cuadrado menos 4l entre c entre 2l. ¿Sí? Donde S es la frecuencia natural. Después vamos a ver muy bien qué significa cada uno de estos y la descomposición de las frecuencias que nosotros tenemos. Y entonces, si nosotros referimos que alfa y omega sub 0, ¿sí? Y aquí comenzamos lo más lindo de todo esto de frecuencias, ¿sí? Vamos a ver, alfa es la frecuencia neperiana, se mide en nepers por segundo, y omega sub 0 es radianes entre segundos, ¿sí? Es una frecuencia natural de resonancia, que se conoce, sería, si alfa es igual a R entre 2L, se parece mucho a tau, ¿ya? O tau medio, sería como tau medio, si comienzan a pensar en todo esto, si es un RLC serie, ¿sí? Hemos visto ya la respuesta de RL, por eso le llamábamos RL serie y RC paralelo. Entonces tendríamos que esto es igual a S cuadrado más R entre LS por 1 entre LC. Y si lo sustituimos, se usaría esto como S cuadrado más 2 veces alfa por S por omega sub 0 al cuadrado. Por lo tanto, las raíces serían, ¿sí? Para este caso, todo eso sustituyéndolo, sería igual a menos alfa más menos raíz cuadrado de alfa cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Por lo tanto, y es aquí donde vamos a ver, alfa se llama la frecuencia de amortiguamiento, o frecuencia natural amortiguada, pues nepers por segundo, y la omega sub 0 es lo que se conoce como frecuencia de resonancia. Ahora bien, las relaciones, nosotros podemos tener tres casos: que alfa sea mayor que omega sub 0, que alfa sea igual a omega sub 0, este término, sí, perdón, el primer caso, si alfa es mayor que omega sub 0, este término es real, por lo tanto tendríamos raíces reales y diferentes. El segundo caso es que alfa sea igual a omega sub 0, por lo tanto tendríamos raíces reales e iguales. Y el tercer caso es que alfa sea menor que omega sub 0, por lo tanto este término nos quedaría raíz cuadrada de menos 1, que nos quedaría imaginario, y por lo tanto S serían dos frecuencias complejas, y la relación entre estas frecuencias es que una es la compleja conjugada de la otra. Por lo tanto, nosotros tendríamos que la corriente sería igual a K1 E a la S1 de T más K sub 2 E a la S2 de T. Son las frecuencias naturales y los dos términos K1 y K2 con términos de amplitud. ¿Sí?
Esas son las soluciones propuestas.